Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy grabando los Ramirezis porque me estoy dando cuenta que van a hacer una apuesta inminente o la tienen hecha. Como veis, la hembra tiene el lobo opositor por fuera, a ver si lo puedo grabar bien. Mirad, el puntito este blanco, a ver si gira, este blanco quiere decir que va a poner los huevos en breve o los ha puesto. Veis grabando y vamos a verlo. En otros ejemplares es más difícil saber si es macho o hembra y ese sería uno de los puntos, el lobo opositor por fuera para saber si son hembras. Bueno, aquí estáis viendo el macho y la hembra, están limpiando esta piedra para poner aquí los huevos, si lo ven ellos claro. Como veis, lo que os decía, aquí en la hembra se ve la barriguita como de color rosa, pues así sabemos que es una hembra, no hace falta que tenga el huevo opositor por fuera para diferenciarlos. Pero por ejemplo en un escalar, por poner un ejemplo que es lo que tenemos aquí en el acuario, pues tendríamos que ver cuando se hagan pareja, el que tenga el huevo opositor por fuera sería la hembra, si no sería casi imposible de saber. Mirad cómo van limpiando todo. Mirar, ya está, han pasado unos 15-20 minutos, ¿vale? Lo estoy haciendo todo en tiempo real, estoy todo el rato aquí liado grabando. Se han ido a la otra punta al final del acuario, el sitio donde estaban haciéndolo no les ha gustado. Y mirad cómo están poniendo ya los huevos. Ahora os enseñaré dónde los han puesto para que veáis. Se han empezado a limpiar en un sitio. La verdad que era un sitio muy descubierto, no era un sitio nada claro. Y estos peces son muy inteligentes, ya sabéis que cuidan las puestas y habrán pensado, pues allí estaban muy a la vista, vamos a escondernos más. Y la han puesto detrás del tronco. Y aquí estáis viendo la hembra en directo poner huevos. No sé si os dais cuenta, pero va poniendo, cada vez que de esto va poniendo huevos. Mirad dónde los han puesto para que lo veáis. Claro, es un comunitario, aquí va a ser difícil. Iremos viendo a ver si la cosa, iremos grabando, ya os contaré qué pasará. Y bueno, el macho va haciendo relevos con la hembra, ahora va vigilando la zona para que no entren peces mientras que ella está poniendo. Y así se tirarán hasta que crezcan, hasta que nazcan, que tardan unas 3 días, 4 días más o menos, dependiendo de la temperatura y eso, pero tardan más o menos así. Como veis, el macho es el único que la hembra deja entrar en el sitio. Y aquí estarán todo el rato haciendo rondas. Vamos a ver los huevos que ponen, que van a poner bastantes, ponen, aunque sean chiquititos, van súper cargados. La verdad que es muy interesante. Que bueno, en nada, en poquísimo tiempo ya sabéis que estamos haciendo el tema del amazónico. Mirad lo que han tardado en criar estos peces, nada, muy poquito tiempo. Deciros que durante esta semana, a ver si puedo grabar también, que estoy haciendo el nuevo terrario para el Clami, que lo estoy mejorando, por hacer algo para darle un poquito más, pues bueno, para traer los contenidos. Os traeré un terrario que estoy haciendo bastante chulo. Y bueno, seguimos con el amazónico. A ver, mirad dónde se han escondido, La verdad que han buscado un sitio muy bueno pues para hacer la apuesta. Como sabéis, en comunitarios va a ser muy difícil que esto salga adelante. Habría que sacar los huevos o sacar los padres con los huevos a otro sitio. Incluso los padres, si los toca, seguramente que luego no se vayan a hacer cargo. O sea que habría que esperarse que salieran, coger esos alevines, sacarlos y meterlos en una urna de engorde. Aquí ahora sí que van a mantener a raya a todos los peces, no van a dejar a ningún pez que se acerque, porque saben que se los van a comer. Y bueno, aquí los escalares van dando vueltas y ellos aquí cada vez se volverán más territoriales y ese territorio lo bueno, van a estar ahí al pie del cañón para que ningún pez se acerque lo suficiente como para quitarle las crías. Ellos siguen aquí, a ver, voy a intentar grabar por aquí para que veáis la apuesta. Van poniendo huevecillos, van a poner muchísimos, Esto solo nada. Aquí están poniendo, mira, los primeros, como estáis viendo. Estoy grabando todo el rato, digamos, en directo en este momento. Y lo van poniendo y es interesante. Yo quería traeroslo para que lo vierais. Y lo fácil que son de reproducir estos animales son muy fáciles. Si tienen las condiciones de agua idóneas y las temperaturas y todo, no hay ningún problema. Siempre intentan ponerlo en superficies planas, como pueden ser piedras. Habéis visto, han elegido esta piedra, pero habían elegido también la primera. Superficies planas, en hojas también, en troncos también. En troncos les gusta mucho. No penséis que a lo mejor esto lo cambien de sitio, Muchas veces, si aquí no ven seguridad, como hay corridoras, que lo suban un poco más para arriba. Yo voy a ir grabando todo lo que vaya pudiendo y a ver finalmente dónde queda la apuesta y qué pasa con la apuesta, a ver si se llega a cabo. A ver, os hago así un plano rápido. Aquí tienen muchos escondites. Esto ya estaba pensado pues para cuando hicieran puestas, pues por lo menos que estuviesen tranquilos.
Mirad, han pasado, no sé, una media hora, 40 minutos. ¿Habéis visto dónde están? Y la cantidad de huevos que ya tienen. Lo han triplicado. Es una pasada. ¿Lo veis? Los peces del comunitario dando vueltas. Pues nada, aquí lo tenéis. Aquí tenéis los huevos de los Ramirechis. Como sabéis, llevan muy poquito tiempo con nosotros y han hecho la primera apuesta. Aquí estáis viendo la diferencia entre el macho y la hembra que os comentaba. La hembra es un poquito más pequeña, pero sobre todo para diferenciarlas en tiendas, pues el color de color rosa que tiene la barriguita. Con eso se diferencian perfectamente esta especie de Ramirechi. Luego otras especies de Ramirechi es un poco más complicado, pero aquí se ve perfecta la hembra que la tiene de color naranja, no, de color rosa, la barriga. Y bueno, esto no sé dónde acabará. Como digo, estos peces pueden cambiar esta apuesta completamente, cogerlas con la boca y llevárselas a otro sitio. Los vamos a dejar tranquilos y a ver lo que hacen. Pues lo que os he dicho, al final los han cambiado de sitio, ahora los han puesto en el tronco. Esto es normal en ellos, hacer cambios, si no lo ven seguridad, en el sitio donde lo tenían. Pues aquí estáis viendo un poquito lo que es cómo crían estos animales. Ya veremos lo que pasa, en comunidad es muy difícil sacarlos, ahora lo tienen aquí. Os iré explicando en nuevos vídeos. Os dejo un general del acuario. Y nada, un saludo, espero que os haya gustado cómo es la apuesta del Ramirechi. Hasta luego, adiós.